Vamos a esperar un poquito más que sigan ingresando. Así que, ¿qué pasa? Dice Remberto, si planificaste una estrategia como, por ejemplo, $5.000 de inversión y no te da resultado. Qué terrible, ¿no? Qué terrible esa situación. Sé que Wendy se está acomodando y a dónde se habrá ido. Sean bienvenidos, jóvenes, a esta segunda sesión de la materia de Administración 1 de la Universidad NUR. Hoy es martes 2 de junio del 2020. Bueno, comencemos esta segunda sesión. En la primera estuvimos hablando de lo que es el flujo de efectivo planificado y cómo el administrador dentro del proceso de dirección debe tener claro qué es lo que tiene que hacer. O sea, dirigir no solamente es hablar de liderazgo, ¿no? Dirigir es también saber hacer movimientos económicos que le permitan a la empresa tener cumplidos sus objetivos. Entonces, en los libros solamente te hablan de que hay culturas organizacionales, tenemos personas de diferentes tipos, ¿no? Teoría X, teoría Y, teoría Z, pero en realidad todos esos conceptos van y se enmarcan en algo económico. O sea, si ustedes pensaban que la administración era solamente teoría, creo que con esta clase hoy día se demuestra que la administración es netamente práctica, netamente numérica, ¿no es cierto? Y es aquí donde normalmente yo diferencio el proceso de enseñanza de lo que yo transmito como experiencia en la administración en relación a lo que muchos profesores o catedráticos hablan en las clases y dicen, ¿no?, de que la administración es teórica. Yo voy a ir en contra siempre de aquello. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Y administrarla radica en saber tomar decisiones. Y tal vez ahí es donde el concepto viene dado de la administración. El administrador, o la administración, mejor dicho, busca a que ustedes sepan tomar decisiones en base a los parámetros que ya hemos aprendido hasta ahora. Remberto me hacía una pregunta muy interesante al finalizar la sesión y decía, si el administrador planificó dentro de su flujo, dice él, ¿no?, una estrategia que, por ejemplo, se va a invertir $10.000 y de esos $10.000 no se llega a obtener el resultado esperado, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que la empresa, en este caso, hizo mal? Aquí tenemos que tener claro dos cosas. Primero, debemos saber si realmente, y viene la toma de decisiones que es muy importante, tenemos que saber si realmente hemos elegido a la persona indicada para poder planificar o para poder elaborar una estrategia. Porque supongamos que esta estrategia la ha hecho el departamento de marketing, la ha hecho un gerente de marketing, la ha hecho una persona especializada en esto. Entonces, a él le damos la responsabilidad porque en nuestro manual de funciones dice que solamente podemos autorizar estrategias a personas especializadas, asesores. En realidad los asesores no toman decisiones por si acaso, ¿no? Los asesores, como dicen en su dicho, asesoran, orientan, pero obviamente ellos no son responsables de las decisiones que ustedes vayan a tomar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo, por ejemplo, en mi empresa tengo un asesor y viene ese asesor y como siempre, ¿no?, te la charlan, te dicen, mira, podés invertir en Facebook vas a tener una
una rentabilidad enorme. A mí en mi empresa me ha ido muy bien. Yo he invertido solamente 5.000 bolivianos y mira, he recuperado 10 veces más con la publicidad. Metele publicidad, que dicen, ¿no?, los asesores, las amistades. Y ustedes le hacen caso. Y cuando en realidad, cuando terminó la campaña, ustedes no, en vez de haber ganado, perdieron y aparte quedaron endeudados. Entonces, ¿qué falló ahí? Entonces puede fallar todo el proceso administrativo, todo. ¿Y saben cuál es el todo? En primer lugar, se hizo una buena planificación de esos gastos, se organizó un buen concepto de publicidad en Facebook, el encargado de la plataforma o de la publicidad lo hizo bien, se aprobó muy bien el concepto de la publicidad que se iba a emitir ahí, se negoció bien con Facebook cuántas veces íbamos a estar en el aire o en su red social. Se planificó muy bien el control de esos gastos. Entonces, fíjense que todo el proceso de planificación, organización, dirección y control se llegan a reducir de tal manera de que ese mismo proceso lo tienen que ver esas personas que se encargaron de esa estrategia. Y si no da resultado, en algo se falló. Y ese algo debe tener responsables. Por ejemplo, si en ese algo ustedes encuentran de que el encargado de la publicidad o el diseñador, en otras palabras, hizo mal su trabajo, pues ¿qué tengo que hacer yo como administrador? ¿Lo sigo premiando teniéndolo en la empresa? Tengo que hacer cambios, ¿no es cierto, Ramberto? Lastimosamente se va. Lastimosamente tenemos que cambiar porque no tiene el concepto de la empresa. Y obviamente ahí le estoy perdiendo. Entonces, es una mala inversión y que si la empresa, como dijo Ramberto, ¿no?, entra en ese tipo de decisiones, vamos a entrar a un riesgo bastante crítico, de tal manera que no vamos a poderla levantar y por lo tanto perderemos mucho, pero mucho en este sentido y la empresa va a quebrar tarde o temprano. Se comerá todos sus activos, la empresa no podrá salir adelante, entonces tendremos muchos problemas en ese sentido. Entonces aquí, cuando vamos a trabajar en una empresa, tenemos que tener la capacidad de saber tomar decisiones y de que lo que ustedes planifiquen, por ejemplo aquí, ¿cuántos de ustedes, si no van a ir a trabajar una empresa o no van a crear una empresa, van a ir a trabajar, por ejemplo, de gerente de marketing? Y en el área de gerencia de marketing, están ustedes preparando su estrategia de marketing. Y les va mal en la estrategia de marketing. ¿Creen que se van a mantener en la empresa? No. Van a tener que salir. Por último vendrá otro y otro y otro. Y ahí es donde la empresa empieza a generar cambios, hasta que consiga encontrar el personal adecuado que se adapte a la cultura de la organización. Entonces, esos son las direcciones, esos son los procesos de dirección de la empresa. ¿Entienden? Entonces, para terminar esta parte de lo que estamos hablando, fíjense que aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿no? El administrador debe saber proyectar sus ingresos. Entonces, si por ejemplo, y anótense eso en su cuaderno, que esto es muy importante, porque esto se lo voy a decir como una experiencia vivida que yo lo tuve que desarrollar en el primer mes que yo trabajé en este cargo. A mí me dijeron, Diego, planifica cuánto es el monto que necesitamos recibir este mes que viene. Así, de entrada.
Esa fue mi primera tarea que yo tenía que hacer, fue mi prueba de juego, fue mi examen. En ese momento yo agarré y dije, ¿qué hago? Preguntaba a todo el mundo, ¿cómo voy a planificar los ingresos? Dije yo. Entonces, según mi sapienza y todo lo que yo más o menos sabía de lo que me enseñó la universidad, entonces lo que yo hice fue agarrar y fijarme. ¿Saben qué hice? Yo hice esto. Dije, la típica regla de ecuación matemática. El ingreso total es igual a precio. Entonces yo dije, muy bien, yo quiero en precio, nosotros cobramos aproximadamente en promedio, dije yo, 500 bolivianos. En cantidad, aproximadamente vendemos, dije yo, o recibimos de personas unas 850 personas. Entonces agarré y dije, ¿no? Multiplico esto por esto y me daba 425.000 bolivianos. Entonces, en función a esto, yo empecé a planificar. Entonces yo esto, 425.000, los distribuí, hice esta operación. Lo dividí esto entre 20 días y me daba más o menos 21.250 bolivianos diarios que yo debería gastar. Ese fue mi análisis inicial. Pero resulta que cuando ya me aprueban el ingreso, y obviamente ya los gastos ya les dije, ¿no? Eso lo pasan las funciones de área. Y salían nomás factores positivos, ¿no? Porque yo había planificado esto bastante grande. Entonces, cuando terminó el mes y sacamos el flujo de efectivo ejecutado, salí en contra. Tenía pérdida. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué creen que tuve pérdida? Si según mi análisis, al haber multiplicado la cantidad por el precio, me daba un ingreso, y si yo detallaba mis gastos bien a detalle, y inclusive había no aprobado presupuestos o gastos de la empresa, de algunas áreas, yo tenía positivo, y cuando terminó el mes tenía saldo negativo. ¿Qué creen que hice mal? ¿Te tomó en cuenta el mes anterior? Tomé en cuenta el mes anterior. Muy bien, Zidane. ¿Otro comentario? A ver, los que estudian contabilidad o los que estudian financiera, no sé, a ver. Estas son preguntas de financiera. ¿Hay alguien aquí de finanzas? Tenía que haberse basado en el mismo mes, pero del año anterior, para tener una idea de cuánto era el ingreso. Bien, Remarco, le diste el clavo. Excelente, buena respuesta. Esa era la respuesta. Mi problema mío fue de que, y Zidane lo dijo muy bien la respuesta, yo me basé en el mes pasado. Y además, al haber hecho eso, lastimosamente cometí el peor error. No tomé en cuenta el valor del ingreso que se había obtenido en el año pasado en ese mismo mes. Porque normalmente las empresas jóvenes cada año en los mismos meses se gastan casi exactamente lo mismo. La variación está gradualmente entre un 5 a un 10% de diferencia. No es mucho. Porque después más adelante van a llevar una materia que se llama estadística, o no sé si lo están llevando ahora, pero las estadísticas generan, por ejemplo, proyecciones similares en eso. Y ustedes lo ven en la tele, ¿no es cierto? Están viendo cómo, por ejemplo, la gobernación lleva estadística de los casos de COVID. ¿Ustedes creen que eso es real? Eso no es real. Esa estadística de lo que se muestra de los contagios de COVID, eso está 2 veces más alto de lo que están mostrando. ¿Me entienden? Pero eso es una fórmula estadística que van ellos proyectando en función a lo que reciben, a lo real, digamos, ¿no? Pero en realidad eso, en Santa Cruz ahorita,
el doble de eso está con COVID ahorita. 7.000 contagios, estamos por los 20.000 contagios ahorita, mínimamente, en Santa Cruz. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que yo les digo aquí es que ustedes, y anótense eso, deben tener ustedes en cuenta que sus ingresos se deben proyectar en base a los recursos obtenidos en el año anterior, no en el mes pasado. Si yo en el año anterior, por ejemplo, ya tengo una estadística de cuánto fue lo que me ingresó, en base a esos datos lo pongo acá, en todos mis meses, fíjense que esto está en base a 25 días de trabajo, y a partir de aquí yo empiezo a hacer una proyección en función a este incremento, fíjense acá, porque yo tengo que, como administrador, generar un porcentaje de crecimiento, porque si no, no sirvo como administrador. ¿Me entienden? Entonces, si yo dentro de mi estrategia que estoy aplicando decido que voy a tener un incremento este año del 25%, entonces esto de aquí tendría que modificarse, o sea, tendría que trabajarse con esto, ¿no? Entonces, fíjense de que debería haber un ingreso adicional aquí. Y todo esto se va obviamente moviendo en función a los montos. Aquí, por ejemplo, hay montos fijos, ¿no? Pero normalmente en la empresa no se mueve así. Por eso es que les decía que estos montos deben ser el histórico del año pasado. Y así ustedes van a tener un flujo de efectivo planificado un poco mucho más real de lo que normalmente podrían hacer proyectando sobre una base como la que yo hice inicialmente. ¿Me entienden? Entonces, básicamente ahí es donde está el know-how del administrador. Que el administrador sepa proyectar muy bien sus ingresos, porque en función a esto va a obtener el éxito de sus gastos. Y van a poder tener claramente hacia dónde va la empresa en el resultado final, aquí abajo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una plantilla que dice los presupuestos mensuales. Este es simplemente un resumen de todos los presupuestos que ustedes piden, ¿no? Y aquí, esta parte de acá, miren. Acá tenemos el presupuesto de inversión, es decir, de las 3 estrategias que hablábamos hace un momento. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría yo determinar cuáles son los gastos o las acciones de cada una de las estrategias. Y en función a esto ya nosotros podemos tener más claro de cómo controlar esto. Algunos administradores que tienen buen dominio en Excel, por ejemplo, esto lo ponen con una macro, no sé si conocen ustedes las famosas macros en Excel, que son a través de botones o como tipo programas, que les va llevando el control de todo esto. Entonces, básicamente es eso. Aquí hay una plantilla que dice demanda potencial. Esto es más o menos para calcular o hacer proyecciones en base a tu demanda, a tu objetivo y cuál es lo mínimo que necesitas vender. Porque aquí es algo que también nosotros debemos tener en cuenta y que se llama, y anótenlo ahí en su cuaderno, se llama punto de equilibrio. Toda empresa debe tener un punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es donde la empresa no gana ni pierde, ¿no? Estamos igualando nuestros ingresos y nuestros egresos. ¿Y cómo determino ese punto de equilibrio? Es sencillo. Una vez que yo determiné cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos, si veo que mis ingresos son iguales a mis egresos, entonces estoy en equilibrio, ¿no? Entonces, y eso va a repercutir mucho con la venta mínima de las cosas que hago. Es decir, si yo vendo un producto tangible, entonces yo acá, esta venta mínima me tiene que ayudar a alcanzar el ingreso mínimo para cubrir mis gastos. Aquí tenemos un presupuesto por acciones. Miren, fíjense que en esta parte está más detallado. Empezamos a cortar, ¿no? A ser más minuciosos en sus gastos. Fíjense que acá yo le puse una plantilla así muy sencilla, muy cortita.
Y aquí llegamos a lo que Remberto inicialmente miraba, que era el segmento de mercado. Lo hablamos esto en algún momento, ¿no? Entonces, si no lo hablamos, voy a parar un ratito aquí para que ustedes puedan ver lo que quiero decirles. No se olviden nunca de que la empresa no está sola. El mercado, este mercado, que tenemos aquí, la empresa tiende a tener normalmente segmentos que puede atacar, ¿no? Dependiendo del rubro. No se olviden de que esto es el mercado. Acuérdense, por favor, esto lo van a ver toda su vida. Estos son los segmentos. Y lo que está dentro del segmento se llama, Remberto, ¿qué se llama? ¿Muestra? No, se llama Nicho. Nicho. Nicho, ¿verdad? ¿Cierto? Se llama nicho. Entonces, ustedes aquí tienen que tener en cuenta que una empresa debe trabajar en su nicho de mercado. El objetivo de la empresa es conseguir no gastar recursos como administradores. Ustedes no deben llegar a buscar tener recursos innecesarios gastando en un segmento que no venden. ¿Entienden? Entonces, si yo, por ejemplo, vendo, supongamos mi negocio es ahorita de barbijos, todo el mundo le está metiendo a los trajes de bioseguridad, todo el mundo le está metiendo a todos esos materiales para que la gente salga que lo está viendo como un negocio potencial. Entonces, si yo quiero entrar a ese mercado en este momento, tengo que saber quiénes son mis competidores. Yo no estoy solo, entonces la competencia me va a hacer bolsa a mí si yo no puedo determinar quiénes son. Entonces, si yo sé que hay 3 competidores enormes que me van a comer mi mercado, entonces yo debo apuntar como empresa a un nicho específico. Y ahí es donde nosotros hacemos la, como se dice, segmentación. Y esta segmentación debe estar basada, como dice la teoría, geográficamente, conductualmente, psicográficamente. Podemos hacer una segmentación por estilo de vida, es decir, debemos encontrar el segmento más adecuado para que la empresa pueda atacar ese nicho. Y que sea un nicho donde las empresas, donde tu competencia no pueda llegar. Seas tú el primero. Como administrador, yo siempre les digo a todos los que pasan conmigo administración, les digo, si yo quiero tener éxito como administrador, tengo que trabajar con mi equipo de ventas, con mi equipo de finanzas, la competencia y el nicho. Si no logro establecer esos 2 objetivos dentro de mi empresa, por más estrategias que ustedes la desarrollen, no va a funcionar. ¿Entienden? Entonces es muy importante establecer quiénes son mis competencias. Son esas empresas con las cuales yo compito en el mercado y si estas empresas ya tienen cubiertos estos segmentos. Y yo tratar de diferenciarme con mi nicho. ¿Cierto? Entonces, en ese cuadro que les muestro, fíjense que está aquí, es un modelo de segmentación donde ustedes pueden ver aquí dice segmentación geográfica, segmentación demográfica, segmentación por ciclo de vida,
segmentación socioeconómica, nicho de mercado. Miren, aquí ya llegamos al nicho de mercado. Y tenemos los porcentajes de clase, es decir, normalmente en un nicho de mercado siempre tenemos clases sociales, es decir, clase A, B y C, por no decir clase alta, media y baja, sino que nosotros debemos apuntar en nuestro negocio a qué porcentaje de ese tipo de clase social me va a comprar más. Una clase alta, una clase media, una clase baja, ¿dónde me voy a ubicar yo dentro de mi segmento de mercado? Y los montos que yo determine de cantidad de personas, ese monto me va a servir para poder proyectar una demanda potencial que está establecida. Entonces, tal vez yo, como demanda potencial, estoy teniendo que en un producto gano 3.850 productos. ¿Entiendes? Pero resulta que eso es muy mínimo para mi negocio. Yo necesito vender más. Entonces, aquí es donde se le va pidiendo al administrador que a través de su equipo de trabajo pueda incrementar estas ventas mínimas en un porcentaje, como lo establecimos inicialmente con los objetivos, digamos 10%, 15%. ¿Cuánto es el porcentaje que queremos alcanzar para el siguiente mes? Y ahí es donde ustedes establecen esos objetivos de investigación. ¿Entienden? Entonces, básicamente eso es el proceso de liderazgo, jóvenes. Yo quiero de alguna manera dejarles este material, espero que lo sepan aprovechar, sepan de alguna manera, bueno, analizarlo, ver ahora en base a lo que les acabo de explicar, qué beneficios les tienen. Prácticamente yo les doy todo en Administración 1 para que cuando lleguen a Administración 2 ustedes puedan exprimir al profesor, al docente que les toque en Administración 2 o a aquellos que hacen estrategias de marketing, ustedes tengan los argumentos para decirles es correcto hacer un segmento de mercado, es correcto hacer un nicho y a ver cómo ellos piensan, porque un administrador normalmente tiene otra forma de ver la empresa que una persona que trabaja en el área de marketing. Porque la que trabaja solamente en el área de marketing, esa persona lo único que tiene que hacer es armar una estrategia, presentarla en la administración y ejecutarla. Pero no es tanto así para el administrador, se habrán dado cuenta, ¿no? El administrador tiene que llevar un proceso muy minucioso de todo lo que está haciendo, en este caso, el encargado de marketing. Yanine Mendoza, ¿qué comentario puedes hacer a todo lo que se te ha explicado? A ver, te escucho. Buen día, Alison. Buen día. Una clase interesante, el flujo de caja, todo lo que nos está enseñando, las proyecciones a futuro. Nos van a servir bastante, Alison. Muchas gracias. Ok, María Inés, buenos días. Buen día, Alison. Te escucho. ¿Qué has escuchado de la clase de hoy día? Bueno, yo entré ya a la segunda clase. Bueno, sí, me parece muy interesante todo lo que nos está mostrando, el flujo de caja. Y bueno, lastimosamente en la carrera de nosotros, que es Relaciones Públicas, no vamos a ver Administración 2, pero yo creo que igual de cierta forma nos va a servir y nos va a ayudar bastante para más adelante igual, ¿no? De hecho, no te vas a perder mucho en Administración 2 porque lo que te acabo de enseñar hoy día forma parte de Administración 2 también. Entonces, esto mismo yo lo enseño en Administración 2 porque a veces una clase no es suficiente para poder hacer una estrategia. Entonces, yo sé que esto para ustedes es algo nuevo y además sé que a ustedes les va a costar mucho más, pero conforme vayan avanzando y vayan practicando, van a lograr dominar esto. Y como les dije a todos mis estudiantes del año pasado en Administración 1, ustedes básicamente si les prestan atención a esto y empiezan a practicarlo, analizarlo,
y hacer lo que yo les estoy diciendo, van a ver de que van a poder hacer aunque sea un negocio pequeñito y lo van a ir haciendo crecer poco a poco. O sea, la idea es empezar a hacerlo. No esperen a que sean profesionales para aplicar esto, porque esto es simplemente, como le digo, aquí, en la mente. Entonces, cuando nosotros ya entendemos cómo es el negocio, y yo sé que ustedes saben hacer negocios, todos sabemos negociar, pero una cosa es ser negociante y otra cosa es ser administrador. Y los administradores es donde aquí se ve la gran diferencia de uno a otro. Las famosas habilidades técnicas, humanas y conceptuales que venimos pregonando y hablando durante todo este semestre. Entonces, básicamente es eso. Ahora, en el proyecto final, antes que se me acabe esta última sesión, me quedan 8 minutos. En la presentación final, a ver, en el proyecto, esto va a entrar, esto se va a tomar en cuenta. Me encantaría que lo tomen en cuenta. Y yo en esa parte, por ejemplo, no es de que sea de malo por acá, vamos a mostrarles para que ustedes no se asusten, porque algunos cuando les muestro algo nuevo me dicen, ¿y eso va a entrar? Me dicen, ratito, por favor, vamos a dejar de compartir, ahorita vuelvo a compartir de nuevo. Quiero mostrarles, por ejemplo, los trabajos de sus compañeros del año pasado. Tengan una idea de que cuando se quiere, se puede. Entonces, un minuto por acá, estoy buscando. Entonces, este plan de negocio que ustedes están preparando, por ejemplo, les va a ayudar mucho a ustedes en el objetivo de que un plan no quiere decir que lo que yo les voy a mostrar es así, y es algo que tienen que también ustedes mejorarlo, ¿no? Entonces, siempre he dicho de que un plan es propio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a ver cómo está este plan, un ratito, dame un minuto. Les voy a mostrar la diferencia de un proyecto de administración 1 a administración 2. Quiero ver si este tiene flujo, este no tiene flujo. Pero bueno, a ver, les voy a mostrar este. Este todavía tengo tiempo, 6 minutos. Uy, ya. Miren este trabajo. Este trabajo es un plan de negocio que se aplicó a una estrategia en base al FODA cruzado para la empresa Las Lomas. Entonces aquí esta persona trabajó, esto fue en Educat. El año pasado me tocó dar en Educat solamente los fines de semana. Y básicamente aquí hicieron su planteamiento de problema, ¿no? Aquí pusieron sus posibles estrategias a hacer, su misión, su visión, sus valores, ¿no? Sus objetivos. Luego tenemos por acá el diagnóstico. Aquí está el diagnóstico de cómo ellos lo prepararon, pero aquí tenemos la gráfica, ¿no? De todo esto. Pero en esta parte yo les he dicho ya a ustedes de que esto tiene que estar fundamentado, ¿no? Tiene que tener una base histórica, ¿no? Primaria y secundaria también, ¿no? Luego tenemos acá el análisis microentorno, donde analizaron todos sus factores internos y sacaron su gráfica, ¿no? Ahora, de esto, ustedes, por ejemplo, a diferencia del año pasado, han visto el modelo que consiguieron en internet muy bonito con el impacto, con los valores, que me parece mucho mejor a este análisis. Ahí está la innovación. Podrían ustedes usar ese formato, por ejemplo. Aquí tenemos la FODA cruzada,
Entonces, aquí está con todos los elementos. Luego tenemos sus estrategias, ¿sí? ¿Qué estrategias van a aplicar? Aquí están las estrategias con sus objetivos, ¿no? Y luego en el proceso de organización vemos qué tipo de organigrama tiene la empresa, ponemos un organigrama, ponemos un cronograma de actividades, que es un diagrama de Gantt que les he enseñado, cómo se van a ejecutar esas actividades, y al final, pues aquí el presupuesto. Miren, acá su compañera, por ejemplo, hizo solamente el presupuesto, ¿no? En la parte de dirección. Pero aquí faltaría esta plantilla que yo se las pasé, pero bueno, por un factor de tiempo parece que no lo hizo. Entonces, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y al final va su fotografía y todo eso. Ahora, tengo 3 minutos más todavía. En Administración 2, por ejemplo, nosotros, sus compañeros acá, hacen muy bonitos proyectos ya cuando llegamos a Administración 2. Aquí. Voy a descargarlo, voy a descargar. Tengo 3 minutos. Entonces, en este plan de negocio, por ejemplo, miren este plan de negocio, muy bonito, que lo hizo su compañero también. Esto ya es en Administración 2, pero como leo es casi lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos carátula, tenemos introducción, índice, y aquí están los demás análisis que a ustedes no se les enseña. Solamente a ustedes se les ha enseñado 2 análisis básicos. En Administración 2 hacemos análisis más completos todavía. Pero básicamente acá está la misión, la visión, los valores. Tenemos el FODA. Aquí tenemos el análisis Pestel con el impacto de esa manera. Tenemos factores de la... Aquí este es un análisis de Administración 2. Aquí está la FODA cruzada. Volvemos a hablar de la FODA cruzada. Aquí está la segmentación, miren, el análisis de nicho de mercado, lo que les acabo de explicar a ustedes, cómo sacar esto. Y su presupuesto acá, y el flujo de efectivo planificado. Miren, ahí está su flujo de efectivo planificado, lo hizo a 3 meses, con un periodo de inversión inicial, que son todos los gastos iniciales que va a tener el negocio. Su inversión, inclusive aquí les enseñé a ellos el BAN y el TIR, que es una herramienta financiera muy bonita para poder calcular si te sale el proyecto rentable, ¿no? Desarrollo de la estrategia, aquí están las ofensivas, la que ha desarrollado, y su organigrama. Ustedes tienen que poner su organigrama, su manual de funciones, aquí está el manual de funciones, y un flujograma de procesos, su diagrama de Gantt, de cómo se va a desarrollar la estrategia, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones. Ahora sí, ya saben cómo hacer su proyecto. ¿Les queda claro? Está facilísimo, ¿no? Sí, igual de todas formas, le vamos a preguntar cualquier cosa. Ya quedó grabado. El 2 está completo. ¿Ah? El de Administración 2 está completo y más bonito. Ya quedó grabado, así que pueden mirar este video y vean qué es lo que tiene y en base a eso ustedes trabajan, ¿ok? Porque a estos otros jóvenes no les he mostrado nada de esas cosas. Ellos han trabajado conforme hemos ido avanzando. Así que tienen hasta fin de mes para presentar este proyecto, este trabajo. ¿Ok? Bueno, se me Dicen, pero nuestra empresa tiene que ser algo creada, no algo que ya está algo que ya está... Sí, como tú quieras, no hay problema. Ya en la defensa lo vamos a ver si lo creaste o lo inventaste. Yo te diré en ese momento cómo te defendí. Pongan presente en el grupo, por favor. Nos vemos el día viernes, Dios mediante. Bendiciones a todos.